Hola jóvenes, aquí estamos en un nuevo video y una nueva oportunidad. En este caso vamos a seguir con el tema de geografía. Y dentro de la geografía hay un tema muy importante, un contenido que vamos a trabajar bastante con él, que es el clima. Este clima, estos fenómenos que ocurren en la atmósfera y que conviven bastante con nosotros. Y de hecho, determinan nuestra vida a veces, porque créanme, un día lluvioso a veces cambia todo el panorama de alguien, así como un día caluroso también. Entonces, el clima es algo muy presente en nuestras vidas. Pero, ¿cuál es el punto? ¿Cómo nosotros sabemos qué es el clima? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo sabemos cuáles son sus factores y elementos? Y sobre todo, ¿qué ciencia lo estudia y qué herramientas utiliza para poder determinar cómo funciona el clima? Bueno, pónganse cómodos, porque aquí vamos a aprender bastantes cosas sobre el clima. Pónganse cómodos, repito de nuevo, ya, ubíquense bien. Soy el profesor Renzo Arias de la Fuente y es momento de que nos pongamos serios. Entonces, estudiantes, damos comienzo a la unidad 2 que se denomina El paisaje cambia en el tiempo por causas naturales y por la acción de la sociedad. Esta unidad es nueva ya y la unidad 1 terminó en la clase anterior, ¿ya? Quiero hacer la diferenciación ahora porque creo que va a ser más sencillo que si lo hacía en la clase anterior, ¿ya? No se entiende, no importa, pero el punto del tema es que estamos dentro de la unidad 2 en este momento, ¿ya? En la unidad anterior yo les enseñé herramientas para poder trabajar de mejor forma el estudio de la geografía. La unidad 1 fue puro enseñarles cosas o mecanismos para que ustedes puedan entender ciertos contenidos que ahora vamos a empezar a abordar. En este caso nosotros vamos a abordar a Chile, ¿ya? En un aspecto más geográfico, o sea, cuáles son los climas de Chile, cuál es la geomorfología de Chile, cuál es la economía, cómo se expanden las ciudades chilenas, o sea, vamos a integrar un poco lo que ustedes ya saben a la realidad del país, ¿ya? Y vamos a ir reconociendo Chile a través del uso de estas herramientas que aprendieron en la unidad 1 y más los conocimientos que vamos a ir agregando en la unidad 2. Ese es el objetivo para que a ustedes les quede súper claro. Y por lo tanto, en esta clase todavía no vamos a trabajar esos conocimientos nuevos, sino de que vamos a agregar algunas herramientas más que faltan. Y en este caso vamos a expandir los conceptos que refieren a la climatología, ya que es una ciencia que pertenece a la geografía, tema de esta asignatura principalmente, ¿ya? Así que la clase va a tener como una dinámica muy similar a las anteriores, porque lo que vamos a hacer es agregar herramientas nuevas, pero desde la próxima clase vamos a integrar ya nuevos conocimientos y la idea es de que lo que ustedes aprendan aquí en esta clase lo integren en los contenidos que van a ir viniendo dentro de esta unidad. Así que pongan mucha atención porque todas las herramientas que voy a abordar hoy día, todos los elementos, factores que voy a enseñar son de uso común, ya, e importante para todo lo que ustedes deben aprender desde ahora en adelante. Así que pongan mucha atención, ya que vamos a comenzar. Y comenzaremos contestando a esta pregunta importante: ¿qué son los climas? ¿Y qué podemos decir de los climas inicialmente? Bueno, partamos por el hecho de que la Tierra no es una roca inerte flotando simplemente en el universo. La Tierra está recubierta por una capa de gases que funciona como un manto protector, y esta capa se conoce como atmósfera. La atmósfera tiene un compuesto químico llamado aire, ya, que tiene un montón de elementos dentro de ella que permiten la existencia de vida en nuestro planeta. Así que esta atmósfera actúa como esta capa protectora. ¿Y qué es lo que pasa? De que la atmósfera no es simplemente un elemento inerte, no es que simplemente haya aire como dentro de una burbuja y que la gente viva dentro de ella, no. Esta atmósfera es más compleja.
tiene elementos que interactúan, que existen más que nada primero, y comparten y coexisten y generan un montón de factores, situaciones que ocurren dentro de esta atmósfera que nosotros las vamos a denominar o atribuir a lo que se llama el clima. Y la definición de clima corresponde, lo voy a leer, a un conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar y cuya acción compleja influya en la existencia de los seres sometidos a ella. Esto significa de que el clima realmente son un conjunto de fenómenos que afectan fuertemente a nuestra vida y a los seres vivos que están dentro de la Tierra y dentro de esta capa que conocemos como atmósfera. Lo digo porque nosotros lo determinamos mucho con respecto al clima, determinamos y definimos nuestra vida respecto a eso. De hecho, pensemos muy bien, en esta época que estoy grabando este video, que es invierno, nosotros estamos vestidos de cierta forma, tenemos una conducta correspondiente a una época de invierno, ya cambiamos nuestro horario, el día se ve diferente, se entiende de forma diferente, e incluso hay comida que se consume más en invierno que en verano. Y eso mismo pasa en la otra estación, pues en verano vestimos de otra forma, nos comportamos de otra manera, ya, y existen actividades que solamente ocurren en esta época, y eso es porque el clima afecta directamente a la vida de los seres humanos y todos los seres vivos. De hecho, hay aves, por ejemplo, que migran a ciertas partes según el clima, o también, pues si ellos se ven muy amenazados por él, también se van. Entonces, si se dan cuenta, el clima es un factor o un elemento muy importante dentro de nuestra atmósfera y la vida de la Tierra, porque son muchos los elementos de nuestra vida que se ven influenciados en ella, tal cual como dice el concepto o definición. Y asimismo, cuando nosotros hablamos del clima, también hay un concepto muy importante que lo atribuimos a él y de hecho a veces lo confundimos, y tiene que ver con el tiempo atmosférico. Porque generalmente uno dice, ¿cómo está el tiempo? ¿Cómo va a estar el tiempo mañana? Y uno dice, pero uno está viendo el clima o el tiempo y se enreda. Bueno, tratemos de hacer la diferencia. Para eso, ¿qué es lo que voy a explicarles? ¿En qué consiste el tiempo atmosférico? Cuando yo quiero ver el tiempo atmosférico, me refiero a cómo se va a encontrar el clima, o sea, cómo se van a dar los fenómenos climáticos, ya hay elementos del clima en un lugar y momento específico. Me explico. ¿Cómo va a estar mañana? Digamos que mañana es lunes. ¿Cómo va a estar mañana? No va a estar lloviendo. Ya a las 8 de la mañana se pone a llover. Fíjense, ahí estoy haciendo alusión a un lugar y a un tiempo específico. Eso es cuando tú ves el tiempo atmosférico. Tú lo sitúas en un lugar y en una hora determinada, ¿ya? Eso es súper importante. Y para que no se me enreden o no me quepan dudas de cuál es la diferencia entre clima y tiempo, ya se los voy a explicar con un gráfico. Cuando yo me refiero al clima, por ejemplo, de una ciudad, que en este caso es una fotografía de Talca, cuando yo hablo del clima, repito, me refiero a elementos como los que están viendo aquí. Por ejemplo, ¿qué pasa con Talca? Si tiene frío en el invierno, si hace calor en verano, ¿cuáles son sus estaciones del año? ¿Se manifiestan? ¿Es muy húmedo en invierno? ¿No hay humedad en verano? ¿Cuál es la temperatura en estas épocas? ¿O cuánto llueve en invierno? O sea, cuando me refiero al clima me refiero a un tema más general, ya a través del tiempo, pero prolongado, ya. O sea, el análisis de cómo se da la geografía o el clima en esta zona. Pero cuando yo me refiero al tiempo, acuérdense, la diferencia es de que, por ejemplo, yo me centro en el martes por la mañana si es que va a llover. Por ejemplo, si se dan cuenta, lo estoy colocando en un espacio y un lugar o un momento específico, ya, para que se entienda muy bien esta diferencia y no les quepan dudas. Clima y tiempo, dos elementos que trabajan en común, pero que significan dos cosas totalmente diferentes. Cuando yo hablo de tiempo y clima hablo de una cosa, pero si yo quiero estructurar esto en un plano más serio, o mejor dicho, llevarlos a un orden, ya a una estructura, o mejor dicho, una ciencia, ya no puedo hablar simplemente de estos dos conceptos, sino que ya tengo que hablar de lo que se llama la climatología. ¿Y qué es lo que es la climatología? Bueno, es una ciencia que pertenece a la geografía y que se dedica a estudiar los fenómenos climáticos que ocurren en nuestro planeta. Y para lograr aquello, la climatología se vale de tres aspectos súper importantes que se trabajan en común y al mismo tiempo, que son los factores del clima, los elementos del clima y el uso de instrumentos de medición, ya que se dedican a cuantificar o tomar datos de los dos aspectos anteriores. Cuando yo me refiero a los factores del clima, estoy hablando de la latitud, de la altitud, del relieve, de la cercanía al océano, de las corrientes marítimas o de la vegetación.
Cuando hablo de los elementos del clima me refiero a la temperatura, a la precipitación, a la humedad, a la presión atmosférica, a los vientos y a la insolación. Estos son elementos que vamos a estudiar en esta clase uno por uno, pero primero quería que los reconocieran, ¿ya? Eso es importante, la climatología trabaja con estos tres aspectos, trabaja con los factores del clima, con los elementos del clima y con el uso de instrumentos que se dedican a medir estos dos aspectos anteriores. Sí que lo estoy repitiendo, pero que necesito que quede súper claro porque ahora, los vamos a ir viendo uno por uno. También olvidé mencionar que todos estos elementos ocurren en una superficie específica, ¿ya? O sea, el clima no simplemente está en la atmósfera y en el aire, sino de que tenemos que integrar dos elementos más que son la superficie, o sea, que ocurren en un lugar específico, en un terreno, ¿ya? Donde se ven afectados por los elementos y factores del clima, ya es un tema importante, y también el hecho de que tenemos al ser humano inserto de ella. Si el ser humano no estuviera inserto en la atmósfera y no sería estudio, porque los animales no se preocupan mucho del clima a menos que sea una amenaza para ellos. Pero nosotros los seres humanos nos preocupamos mucho del clima, de los elementos y de los factores, porque son elementos que afectan mucho a nuestro diario vivir. Por lo tanto, por eso nos preocupamos harto. Ya quiero que quede claro ese punto porque generalmente lo atribuimos a cosas como muy volátiles. Y no. El clima está muy cercano a nuestra vida y tenemos que conocerlo muy bien para poder desarrollar lo que queramos hacer en el futuro. Y vamos a comenzar con los factores del clima. Los factores del clima son condiciones que se manifiestan en un terreno específico y que se van a manifestar en ciertos momentos del año o que se manifiestan siempre en un lugar determinado. ¿Ya? Son constantes, por lo tanto, porque siempre están o siempre van a estar presentes en un lugar. Son inamovibles porque generalmente siempre están ahí. Ya es difícil que no ocurran. Les voy a dar un ejemplo. La temperatura es un factor climático. Y si yo, por ejemplo, lo llevo a la ciudad de Talca, ya yo puedo decir, por ejemplo, como la temperatura de Talca en el verano, alta. Siempre hace mucha calor, hay mucha temperatura. Eso es un factor climático porque no hay verano en donde no va a subir la temperatura. Siempre va a ocurrir ese fenómeno. Si yo digo lo contrario, ¿qué pasa en invierno? No, hace mucho frío y baja temperatura. Eso siempre ocurre todos los inviernos. Entonces, por eso es que es un factor del clima. Siempre va a estar ahí, siempre va a estar ocurriendo, ¿ya? Sea el año que sea, ¿ya? Por eso es un factor, es una condición climática que está en un lugar y que generalmente no cambia, ¿ya? Son varias, ¿ya? Y vamos a ir viéndolas una por una para que ustedes entiendan cuáles son los factores y cómo reconocerlos. Y vamos a comenzar con un factor que ustedes ya conocen, que es la latitud. Que la latitud, bueno, yo creo que ustedes ya lo están pensando, refiere a la ubicación de un lugar específico, ya ligado a los paralelos. Acuérdense muy bien de que de norte a sur la Tierra está circundada por estas líneas imaginarias que son los paralelos. Ya hay una al centro que se llama el Ecuador y también están los polos, polo norte y polo sur. Y la latitud es importante porque según el lugar donde yo me encuentre, ya en este caso, ya en la latitud que yo me encuentre, ya los climas ya se van a manifestar de cierta forma. Por ejemplo, los sectores cercanos al Ecuador, a la línea del Ecuador, a este paralelo, ya las temperaturas se van a dar, por ejemplo, de cierta forma. La lluvia y todos los elementos se van a dar de una forma muy característica. Asimismo en los polos el clima también cambia estrepitosamente. Entonces la latitud es uno de los primeros factores importantes, la ubicación, ¿ya? Y eso tiene que ver mucho porque el clima cambia mucho si yo estoy en el centro ya de la Tierra, ya ligado a los paralelos, o si yo me encuentro en los polos. Otro factor importante es la altitud, ya que también tiene que ver con la ubicación, pero estamos ligados a algo que tiene que ver con la altura ya, no con el tema de los paralelos. Y la altitud es importante porque los elementos del clima cambian mucho según la altitud, sobre todo la temperatura. De hecho, el principio básico ya es de que mientras mayor sea la altura de la ubicación que yo estoy estudiando, menor va a ser la temperatura presente. Siempre hay una variación. Por ejemplo, si yo tengo un sector de un valle que tiene 15 grados, tal cual como está mostrando aquí la imagen, ya esta temperatura va a ir disminuyendo a medida que vamos subiendo la montaña, fíjense bien. Ya, según la altitud, miren, fíjense bien de que la temperatura baja, ¿ya? Y de hecho, por eso mismo, cuando ustedes en verano miran la cordillera de los Andes, a pesar de que es verano y hace calor, pero ustedes miran las montañas, ustedes pueden ver nieve en las cumbres, ¿ya? Esta se llama nieve eterna. Y eso se genera porque a pesar de que haga calor, por ejemplo, en el valle, que hayan 30 grados, en las alturas ya la temperatura es mucho más baja y eso hace de que las nieves no se derritan porque la temperatura en esos sectores no ha subido tanto como en los valles sí ocurre, ¿ya? Por lo tanto, la altitud es
factor súper importante que cambia el clima, ¿ya? En este caso es un factor del clima muy importante que se estudia de hecho bastante. Dos factores del clima importantes y que los voy a ver juntos porque se complementan entre sí son el relieve y la cercanía del océano. Cuando yo me refiero al relieve me refiero a la forma del terreno. Y cuando me refiero a la forma me refiero, por ejemplo, a si el clima está en un valle, en una meseta, por ejemplo, en una parte más pronunciada, ya, o en una playa, o sobre una montaña, o en la cordillera. O sea, el relieve cambia mucho el clima, ya lo modifica. Y es un elemento que hace de que los factores del clima vayan cambiando, ya es súper importante. Y la cercanía del océano también es otro punto importante porque la evaporación constante del agua del océano genera de que la temperatura, por ejemplo, este elemento que he hablado harto en este rato, cambie. Y por ejemplo, ¿qué pasa? De que cuando es verano, por ejemplo, en la región del Maule, pasa de que en ciudades como Talca, Curicó y Linares pueda que hayan 35 grados de temperatura, que es mucho calor. Pero en ciudades como Peyúgue, Constitución o Iloca, en esa misma hora hayan 25 grados, 10 grados menos, a veces mucho menos. Y eso es porque la evaporación del agua del océano hace de que la temperatura no aumente tanto. Y eso es porque el relieve cambia mucho las cosas y también la cercanía al océano. De hecho, por ejemplo, en la ciudad de Talca, que es la región del Maule y en Chile, pasa de que la temperatura es muy alta porque Talca se encuentra como en un valle, pero este valle está muy profundo y está rodeado de los cerros que corresponden a la cordillera de la costa y eso hace de que el calor se concentre y haga más calor que de repente en otras ciudades. Como dicen los viejitos, Talca está como en un hoyo y eso tiene que ver con el relieve y afecta mucho a la manifestación del clima, en este caso lo cambia todo. Y por ejemplo en Constitución pasa que está al lado del océano, que de repente puede que haya mucho calor, pero hay un viento súper fuerte o hay bruma, o sea que es un fenómeno donde el agua del océano se evapora y se puede ver, se hace una neblina y eso hace de que la temperatura disminuya mucho. Por lo tanto el relieve y la cercanía del océano son dos factores súper importantes que afectan enormemente al clima. Otro factor del clima importante son las corrientes marítimas. Para que ustedes sepan, el mar no solamente se mueve a través de la ola, sino que tiene unas corrientes que están en la superficie o en las profundidades que mueven diferentes elementos, agua y de repente también la temperatura. Por ejemplo, hay corrientes que vienen de repente del polo sur y como en el sur hace más frío, ya el agua fría se mueve por estas corrientes y se va a otros sitios. Lo mismo pasa con en el centro de la Tierra, como el agua es más tibia debido a la temperatura, estas corrientes mueven el agua tibia a otros puntos y van cambiando el clima mucho y un factor del clima interesante. Y produce estos cambios en la temperatura. Si han visto buscando a Nemo, ya muy importante, Nemo y Dory, las tortugas marinas, viajan por las corrientes marítimas. Ya esa como carretera así donde van flotando son las corrientes marítimas. Y eso es lo que ellos utilizan para poder movilizarse. ¿Ya? Y están tanto en la superficie como en las profundidades y cambia la temperatura del agua y también cambian el clima. Creo que con eso queda bastante claro este factor. Y en menor medida, ya, y es el último factor creo que vamos a ver en este momento, ya es la vegetación. Para que ustedes sepan, la vegetación también cambia mucho el clima. Porque si yo tengo una zona de muchos árboles, la temperatura disminuye. Los árboles son muy buenos para disminuir la temperatura, jóvenes. De hecho, tienen más potencia a veces que un ventilador o un aire acondicionado. Para que ustedes sepan. Si ustedes quieren bajar la temperatura de un patio, llénenlo de árboles. Créanme que conviene mucho más que de repente estar con un ventilador pegado todo el día. Entonces la vegetación en conjunto es un elemento que regula mucho la temperatura, puede disminuirla, ¿ya? O a veces puede subirla, por ejemplo, debajo de un árbol en invierno la temperatura es levemente más alta porque no le está cayendo el rocío ni la helada de la noche. Entonces también es un punto importante para que ustedes lo consideren. De hecho pasa, por ejemplo, en los desiertos, de que durante el día la temperatura es súper alta, el calor es mutante, ¿ya? Y durante la noche la temperatura baja mucho y eso es por la ausencia de vegetación. Por lo tanto, es un factor del clima que hay que considerar mucho, ¿ya? Para que quede súper claro. Como se habrán dado cuenta, comprender el clima y el tiempo atmosférico no es nada sencillo. Hay que dedicarse mucho a la observación, a la percepción. Tenemos que usar nuestro sentido y estar observando el clima. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se manifiesta? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Dónde afecta más, por ejemplo,
la precipitación, la temperatura. Hay que dedicarse, por ejemplo, a observar los fenómenos climatológicos. Es un punto súper importante. Y para eso nosotros tenemos, por ejemplo, los factores del clima, que son elementos muy importantes, grandes herramientas que nos sirven para poder entender el clima. Porque es cierto, la ubicación, por ejemplo, la latitud es un elemento importante para saber si en un clima hace calor, hace frío, si llueve o si no. La latitud es importante. La altitud también, porque también la temperatura tiene mucho que ver con eso. Y la presión atmosférica, que la vamos a ver más adelante. El relieve también. De hecho, si estamos al lado de un cerro, por ejemplo, el clima se comporta de una manera. Si estamos en medio de un valle, hay otros fenómenos que también se pueden dar. La cercanía del océano es un tema, obviamente, que cambia toda la temperatura y cambia todo el clima, de hecho, de un área. Por lo tanto, también son puntos importantes que nosotros tenemos que considerar. Siempre utilicen la observación para entender primero qué es lo que pasa y después vamos integrando lo que yo les voy a ir enseñando en esta clase para poder ir entendiendo, cómo se dan la geografía y los climas, el tiempo atmosférico también. Pero fíjense bien, es importante y los factores geográficos son protagonistas si yo quiero analizar y entender el clima que existe en un área determinada. Bueno, ahora que estudiamos los factores del clima, ya nos corresponde ver la otra parte que son los elementos del clima. Y para explicar los elementos del clima vamos a hablar de ciertos fenómenos, ya, que se producen en la atmósfera, que ocurren en un lugar y en un momento específico y que permiten ya entender de mejor manera los factores del clima. Esto significa, en pocas palabras, de que si aquí yo les muestro, por ejemplo, los dos conjuntos que corresponden a los factores del clima y a los elementos del clima, entonces los elementos del clima son como un organismo complementario. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero entender, por ejemplo, un factor del clima como la latitud o la altitud, yo puedo tomar prestado aquí los elementos del clima, ya, tomar los datos que nos entregan estos elementos y así nosotros podemos entender cómo se da el clima de una latitud, de una altitud o de un relieve determinado. Por lo tanto, son como especies de complementos, ¿ya? Son elementos súper específicos, súper importantes, pero que nos permiten entender de mejor manera cómo funcionan los factores del clima y así en conjunto entender cómo se denomina, ¿ya? O cómo funciona el clima de un área determinada. Uno de los elementos del clima con el que vamos a comenzar a explicar cuáles son los que corresponden a todo este subconjunto es la temperatura. ¿Por qué la temperatura? Porque el primero que al menos he utilizado dentro de esta clase y lo he usado de hecho para todos los ejemplos, así que partamos por algo que ustedes ya han reconocido. La temperatura, como bien dice ahí la diapositiva, corresponde a la cantidad de calor presente en el aire, ¿ya? O sea, eso es la temperatura. ¿Cuánto calor hay en un lugar determinado, en una atmósfera? Eso es lo que se mide. Y para eso se ocupan diferentes escalas, ¿ya? Se ocupan los termómetros, que son los elementos que miden obviamente la temperatura, pero hay diferentes escalas para medirlo, ¿ya? Hay algunas más populares que otras, de hecho. Tenemos, por ejemplo, los Celsius, los Fahrenheit y los Kelvin, que son al menos los más utilizados, ¿ya? Y los que más se reconocen, ¿ya? De hecho, los Celsius y los Fahrenheit son los más populares, porque al menos se pueden ver en la televisión o cuando justamente se da el tiempo. Bueno, y viendo un poquito las escalas, ya para que ustedes las puedan entender cómo funciona cada una de ellas, vamos a comenzar por la escala de los grados Celsius, que es la más utilizada aquí en Chile. Al menos en la televisión, ya en la internet, siempre se utiliza esta escala para medir el clima. Es la más común y la que conoce de hecho casi toda la gente. Los grados Kelvin y Fahrenheit se utilizan en otros contextos, pero partamos por los Celsius para que ustedes lo puedan entender bien. Para que ustedes sepan, los grados Celsius utilizan el agua como referencia para poder medir la temperatura, siendo su punto máximo o el grado 100, ya el punto en donde el agua comienza a evaporarse. Ese es el punto máximo de los grados Celsius, 100, nunca va a subir más que eso. El punto central, el grado 0, es cuando el agua comienza a congelarse. Desde ahí para abajo el agua se transforma en hielo, por lo tanto el grado 0 es el punto en donde justamente el agua empieza a transformarse en este elemento más sólido. Y el punto más bajo, el grado 273, es cuando el elemento del nitrógeno, que es uno de los que más resiste el frío, ya comienza a congelarse, y ese es el punto más bajo. Así se miden los grados Celsius. Por eso cuando nosotros en invierno tenemos temperaturas en cero, ya se habla de mucho frío y nosotros, por ejemplo, podemos apreciar elementos como la escarcha en la calle, por ejemplo, en la mañana temprano o en los parabrisas de los vehículos. Ya el agua que está ahí se empieza a congelar y eso pasa desde el grado 0 hacia abajo, ¿ya?
En algunos países de Europa, por ejemplo, a veces hay temperaturas de -50 y eso significa de que ya empieza a nevar. De hecho, hay nieve, de hecho, y toda el agua que está en la atmósfera se congela. Ya por eso insisto, la temperatura en Celsius utiliza el agua como referencia, para que ustedes lo vayan entendiendo, jóvenes, y así nosotros como vamos utilizando esta escala, que de hecho es la más popular y la más utilizada. Los grados Kelvin, a diferencia de los Celsius, ya comienzan de 0 hasta 373 y lo que hacen, como ustedes pueden observar, es tomar el punto de congelación del nitrógeno, el cero absoluto de los grados Celsius, y llamarlo el grado 0, el punto más bajo. Y desde ahí los grados simplemente van subiendo. Fíjense bien, por ejemplo, el grado 0 de los Celsius, para ellos es el 273. Ya, y así va subiendo hasta llegar al punto de ebullición del agua, que es cuando el agua se evapora, que para ellos es el grado 373. O sea, es una forma de ver la escala, fíjense bien. Acá en los Celsius hay un punto intermedio donde los grados suben o bajan. Acá no. Se toma el cero absoluto y desde ahí solamente todo va subiendo. Los grados Fahrenheit son otro tipo de escala que se utiliza en otros países y que reemplaza a los Celsius, ya porque no todos los países ocupan las mismas escalas de medición de temperatura. En este caso, Fahrenheit se centra más en un punto de vista humano, o sea, es el hombre la referencia para poder tomar la temperatura y no el agua como lo hacen los grados Celsius. Ahora, por lo tanto, Fahrenheit, ¿qué es lo que determinó? Que cualquier grado que esté bajo cero, según su escala, significa de que el ser humano debe buscar resguardo, porque significa que la temperatura del ambiente es perjudicial para su salud y compromete fuertemente su vida. Entonces, como que él quiso enfocarlo más para las personas, si ustedes se dan cuenta. Como dato curioso, ¿por qué los 0 grados Celsius equivalen a 32 grados Fahrenheit? Bueno, bien sencillo, porque el ser humano tiene una temperatura interna de, para que ustedes sepan, de 36 a 37 grados Celsius. O sea, nuestro cuerpo humano por dentro siempre tiene que tener una temperatura de 36 a 37 grados Celsius, ¿ya? Para que funcione bien. Si la temperatura baja de 36, el cuerpo humano empieza a sufrir entumecimiento, se empieza a tener frío, como se dice coloquialmente. Y si la temperatura baja de 32 grados Celsius, o sea, si es menos de 32, ya el cuerpo humano muere por hipotermia. Eso le pasó a Jack en Titanic. Su temperatura interna bajó a menos de 32 grados Celsius y de hecho eso provocó que muriera. Su corazón se detuvo y sus funciones primarias del cuerpo dejaron de funcionar. Entonces Fahrenheit utilizó esa referencia justamente para calcular el grado cero. Él dice, aquí Jack, de aquí para abajo, nuestro Jack que está en el agua en Titanic al final, se nos muere. Por lo tanto, por eso es interesante. Fahrenheit utiliza esa referencia que no es mala, ya no es una mala escala. Lo que pasa es que es menos popular que la escala de los Celsius nomás. Los Fahrenheit se ocupan mucho en Estados Unidos y en algunos países de Europa, ¿ya? Pero acá en Chile la realidad es que nosotros ocupamos los grados Celsius, que como ya he dicho, ocupan el agua como referencia para ver si hay mucha temperatura o poca temperatura. Otro elemento del clima tan importante como la temperatura son las precipitaciones o lluvias, como se conoce. ¿Y qué es una precipitación o una lluvia? Corresponde a este fenómeno en donde las nubes, debido a la baja temperatura, se condensan, se transforman de estado gaseoso a estado líquido y eso hace de que comiencen obviamente a botar el agua. Eso es lo que les pasa a las nubes cuando llueve. Es este vapor de agua que está suspendido en la atmósfera y como la temperatura ha bajado a un punto importante, que es lo que pasa con las nubes, se transforman en estado líquido y eso hace que se provoque la lluvia. La lluvia es un elemento muy importante para la atmósfera y de hecho para la Tierra en sí, porque es la forma de dar lo que se llama el ciclo del agua. Es de esta forma en como nuestra agua se va renovando, ya va pasando de estado líquido a estado gaseoso y después, por ejemplo, de nuevo vuelve a ese estado. Y eso es lo que el agua hace que se renueve en nuestro planeta. Ya por lo tanto, las lluvias son un factor súper importante. También porque son el elemento que mantiene viva a la vegetación que se encuentra en un territorio determinado. Bueno, y también porque los seres vivos consumen agua. Entonces, las lluvias son importantes para el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Otro elemento importante es la humedad, ¿ya? Que corresponde a la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera. Fíjense bien de que esto es importante, de hecho ustedes cuando ven el tiempo, de repente sale el porcentaje de humedad y va de 0 a 100, ya para que ustedes lo entiendan, y dice por ejemplo 5%, 10%, 90%, ¿y eso qué significa? Que es la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera, ¿ya? Esto es importante porque las temperaturas cambian mucho según la cantidad de humedad. Por ejemplo, si hay mucha humedad en el ambiente, el calor se puede sentir de alguna forma, ya se puede sentir de una forma muy distinta cuando no hay humedad. Se siente como que ahoga, por ejemplo, cuando hay mucha humedad el calor. Y cuando no hay humedad, el calor se siente como que quema.
¿ya? Porque pasa eso. Lo mismo pasa con el frío. El frío con mucha humedad se siente obviamente como húmedo, el ambiente está mojado, está como húmedo, moja todo. En cambio, cuando hay poca humedad, el frío como que se siente como que quema, como que traspasa la ropa. Entonces la humedad es un factor súper importante porque trabaja muy bien con, o interactúa con varios elementos del clima. Y por eso que también se considera cuando se indica el tiempo, porque te da a entender cómo se va a sentir el frío, cómo se va a sentir el calor en este caso. Otro elemento del clima importante es la insolación, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a la cantidad de rayos solares que recibe un territorio, ¿ya? Y esto influye mucho porque la cantidad de rayos solares que recibe un territorio influye mucho en la temperatura, en la humedad y en varios elementos que ya he hablado. En serio. Ya si hay muchos días soleados, obviamente la temperatura va a ser más alta, por ejemplo. El calor se va a sentir de alguna forma determinada, va a haber menos humedad, va a haber menos vegetación. Entonces por eso que la insolación es importante porque eso es lo que mide. Si ustedes se fijan acá en el mapa, por ejemplo, los puntos que están en rojo son los que reciben más insolación. Entonces es donde más pegan fuerte los rayos del sol. Eso puede ser por escasez de vegetación, puede ser porque ahí hay un desierto o porque simplemente se concentran ahí debido al relieve. Ya hay muchos factores que tienen que ver con la insolación, pero es eso. ¿Cuántos días soleados hay? ¿Cuánto el sol pega fuerte en un área? Y eso cambia mucho la temperatura en ciertas estaciones del año, hace de que la vegetación disminuya o se sienta la temperatura de una forma muy distinta que en otros puntos. Otro elemento importante presente en el clima son los vientos. Y los vientos, como ustedes saben, corresponden a la dirección, ya a la velocidad y al movimiento que tiene el aire en nuestra atmósfera. Ya cuando el aire se mueve, nosotros eso lo conocemos como viento. Y el viento es un elemento súper importante porque puede disminuir la temperatura, puede cambiar la geografía de un terreno, puede afectar en la vegetación o en la superficie. Entonces son muchos elementos que puede provocar el viento. Puede hacer, por ejemplo, de que las temperaturas suban o bajen dependiendo si el viento es cálido o es frío. Puede hacer, por ejemplo, que haya la lluvia se concentre de cierta forma, que se mueva más rápido las nubes. Es un elemento súper importante que ustedes conocen muy bien y que afecta enormemente al clima. Y el último elemento del clima que vamos a ver es la presión atmosférica. Y ustedes dirán, ¿qué es la presión atmosférica? Bueno, es súper importante para el clima. Porque para que ustedes sepan, a pesar de que la atmósfera está formada por aire, ya hay un montón de gases que cubren la Tierra y son bastante livianos de por sí, eso no significa que no ejerzan peso, ¿ya? Eso significa que nosotros dentro de nuestros hombros no estemos sintiendo el peso del aire, lo estamos sintiendo, lo que pasa es que nosotros tenemos una musculatura que permite resistirlo. Existe una presión atmosférica que afecta a todos los elementos que están en la Tierra. Y es importante porque esta presión ya hace de que, por ejemplo, la temperatura y otros elementos del clima cambien bastante, de hecho puede alterarlo. Cuando hay más presión atmosférica, por ejemplo, la cantidad de nubes disminuye. ¿Por qué? Porque la nube no puede formarse porque no se puede expandir. Entonces queda como apretadita y a veces queda tan apretada que de hecho no se ve, ¿ya? Entonces por eso cuando hay mucha presión generalmente hay días soleados, para que ustedes entiendan. Todo lo contrario, cuando hay poca presión tenemos muchas nubes y tenemos lluvia. ¿Por qué? Porque la nube puede expandirse, ya puede tomar más humedad y puede precipitar. Entonces por eso que la presión atmosférica se ocupa mucho porque nosotros podemos predecir mucho el clima según el peso que esté ejerciendo la atmósfera sobre una persona o un territorio, ¿ya? Y se utiliza mucho para, insisto, medir el tiempo de un lugar y un momento determinado. Por si acaso la presión atmosférica va aumentando a medida que nosotros estamos al nivel del mar. Al nivel del mar nosotros sentimos mucha presión atmosférica, ¿ya? Hay una escala que más adelante les voy a explicar cómo se mide. En cambio, si yo voy subiendo, por ejemplo, una montaña, si va aumentando la altitud, uno siente menos presión atmosférica. Y por eso que el clima cambia mucho. Y, por ejemplo, la gente que conoce la cordillera se dará cuenta, por ejemplo, que si uno está al lado de las montañas, por ejemplo, o está llegando a la cordillera, uno puede ver, por ejemplo, que en la cumbre de las montañas hay nube y puede que esté lloviendo. ¿Y por qué ocurre eso? Porque generalmente en las montañas hay menor temperatura, pero también hay menos presión atmosférica. Y eso hace, por ejemplo, que se generen condiciones distintas que los valles. Por eso, por ejemplo, en las cumbres de las montañas puede que llueve o nieva, siendo verano, por ejemplo. Y eso es por un fenómeno de presión atmosférica. Fíjense bien, es súper importante. Más adelante voy a andar en esto con respecto a la escala y cómo se utiliza para predecir el clima. Entonces, si se dan cuenta, los elementos del clima son un conjunto un poquito más pequeño si lo comparamos con los factores, pero son herramientas súper importantes porque son los elementos que nos permiten obtener los datos necesarios para poder estudiar los factores del clima y así poder entender más adelante cómo es el clima de un área. Fíjense bien, muy importante, son las herramientas básicas.
porque así la temperatura, la humedad, la presión atmosférica son elementos importantes y de hecho nos pueden predecir o ayudar a entender cómo se va a dar un clima en cierto momento o en el futuro, o también cómo fue en un pasado. Todo eso sirve, porque son herramientas, insisto, que nos dan los datos necesarios para poder estudiar todos estos elementos climáticos y así determinar cuáles son los factores y después hacer un estudio mayor y entender cómo funciona un clima. Por lo tanto, los elementos, a pesar de que son un conjunto más pequeño, no es menos importante, de hecho es vital, porque es lo que está más cercano con el clima, lo que más interactúa, y de esa forma nosotros podemos obtener los datos necesarios que nos permitirán, por ejemplo, entender cómo funciona un paisaje, cómo las personas, por ejemplo, pueden saber si va a llover o no, si va a ser calor, si va a ser frío, si esto se va a sentir de una forma o de otra. Por lo tanto, insisto, los elementos del clima son importantes, vitales y no debe dejarse ninguno atrás. Ahora que hemos visto los factores y elementos del clima, nos queda un último elemento, pero no menos importante, que es ver cómo se observan estos elementos, a través de qué herramientas se estudian y cómo se clasifican. Por lo tanto, el tema que vamos a ver ahora, que tiene que ver con la climatología y sus aplicaciones, es tan importante como lo otro que hemos visto, porque es la forma de darle ciencia, de darle estructura al estudio del clima, y eso es lo que vamos a ver ahora, cómo se trabaja este punto importante. Entonces la pregunta inicial es, ¿qué es la climatología? Bueno, la climatología es una ciencia que pertenece a la geografía y que justamente trabaja con los elementos y los factores del clima, y lo integra con diferentes herramientas para poder hacer los estudios y comprender cómo funcionan los climas. Esto es súper importante porque para definir un clima de un área, de repente son necesarios hasta 30 años de estudio. Por lo tanto, las personas que se dedican a la climatología lo que hacen es tomar los elementos del clima, los factores y las herramientas de medición, y ellos hacen estudios extensos, y de hecho con promedios de 20 a 30 años ellos recién pueden determinar cómo se da el clima de un área. Por lo tanto, la climatología es una ciencia súper seria y súper estructurada, que se dedica a investigar sobre los cambios que puede haber en el clima, conocer por qué se dan los fenómenos climáticos, saber cómo se da el clima de un área en cierto momento del año, e incluso puede llegar a predecir el clima. Y cuando hablo de predecir, hablo de una ciencia auxiliar súper importante que también está dentro de la climatología, que es la meteorología, ¿ya? Que se dedica justamente a utilizar todos los datos que le da la climatología constantemente, las herramientas, los elementos y los factores del clima, y le permite predecir el clima, decir, por ejemplo, en qué momento puede que llueva, en qué momento va a haber mucho calor, en qué momento puede haber una tormenta eléctrica, y eso se puede, porque como los elementos y los factores del clima se pueden observar a simple vista, de repente con ciertos datos se pueden predecir. Y la meteorología, obviamente, si bien no es 100% exacta, es una ciencia de repente que puede dar con datos súper útiles para poder mejorar las condiciones de vida, porque como ya he dicho en esta clase, nosotros estamos muy definidos por el clima que existe en un área determinada. ¿Y qué herramientas utiliza la climatología y la meteorología para poder entender cómo funcionan los elementos y factores del clima? Bueno, son varias y vamos a ir viéndolas una por una para que quede bastante claro. Comencemos por una que ya conocen, que es el mapa climático. Ustedes ya lo han visto porque en una clase anterior trabajamos con esto. Y ustedes saben muy bien que el mapa climático es un plano ya que indica o identifica cómo se distribuyen los climas según un área determinada, y se utilizan colores para poder asignarlo. ¿Se acuerdan que yo les decía que se utilizaban diferentes tonalidades para identificar la cantidad de precipitaciones, de humedad, o sea, elementos y factores del clima? Cuando yo tomo los elementos y factores del clima y los sumo, ya me puede dar un clima determinado que tiene diferentes denominaciones que vamos a ir viendo más adelante. Y a través de un color yo puedo identificar y decir dónde están estos tipos de climas, fíjense bien. Y esos son los mapas climáticos. Creo que ahora entiendo un poco más cómo se confeccionan. Si se dan cuenta, para hacer un mapa climático, eso es lo que se hace. Se hace un estudio climatológico en donde se analizan los factores del clima, sus elementos, se utilizan herramientas de medición y se confeccionan estos mapas con el fin de determinar cómo son los climas según un área o un un área o un lugar determinado. Disculpen, el tiempo es otra cosa. Y otra herramienta muy importante que también se utiliza mucho es el climograma. Y el climograma es lo que ustedes están viendo ahora en pantalla, que es un gráfico combinado, ¿ya? Lo que se hace a través de este gráfico es que en el periodo de un año se analiza y se cuantifica, o sea, se toman los datos numéricos de la cantidad de precipitaciones, ¿ya? Y de la temperatura promedio de cada mes durante un año.
Esto es súper importante porque nos permite reconocer cómo se da el clima, insisto, en un periodo anual en una zona determinada. Y nos permite hacer comparaciones de un año a otro y así entender cómo se van dando los fenómenos climáticos. Para entender muy bien cuál es el impacto en los climogramas, les voy a dar dos ejemplos que ustedes están viendo acá. Aquí tenemos dos climogramas que pertenecen a la ciudad de Talca y a la ciudad de Alto Hospicio, sector que se encuentra cerca de Iquique en la región de Tarapacá, en el norte de Chile. Y si ustedes se dan cuenta, la situación es bastante particular. Fíjense bien que en Talca pasa de que las lluvias se concentran mucho en el sector de invierno, o sea, desde el mes de abril comienzan a aumentar las lluvias. Fíjense bien, llegan a los 210 milímetros de agua en promedio, ya entre la cantidad mayor y la cantidad menor, y se concentran principalmente en el mes de junio. Fíjense bien, ya a medida que van llegando a la primavera, la cantidad de lluvias va disminuyendo. Esto mismo pasa con la temperatura, que fíjense bien aquí que se ve en Fahrenheit y en Celsius. Y si ustedes se dan cuenta, la temperatura va fluctuando promedio, por ejemplo, en los meses de enero en los 20 grados, después de febrero, por ejemplo, se mantiene, pero a medida que va llegando el otoño, ya llega el invierno, después en junio la temperatura promedio, por ejemplo, es de 10 grados o a veces menos, en el caso de los grados Celsius. También se puede ver aquí la apreciación en Fahrenheit. Y así este climograma nos da a entender que en la ciudad de Talca ya existe un clima muy mediterráneo, o sea, donde existen las 4 estaciones del año. ¿Y ustedes por qué? ¿Cómo podemos saber esto? Porque el climograma nos demuestra inmediatamente cuando es verano, por ejemplo, aquí en la temperatura y en la cantidad de lluvia, aquí se nota que es verano. Aquí se nota claramente entre marzo y abril que es otoño porque la lluvia va aumentando y la temperatura va disminuyendo. Invierno, claramente, fíjense la cantidad de lluvia, temperatura más baja y así se va dando la medida durante el año. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el climograma es súper importante porque nos permite entender cómo se van dando los climas en la ciudad de Talca en el periodo de un año, según la temperatura y la cantidad de lluvia, que no es menor. En el caso de Alto Hospicio la situación es diferente porque como tiene un clima desértico, o sea de que las lluvias son casi escasas, fíjense bien la fluctuación de temperatura es mínima. Si se dan cuenta, de hecho en invierno la diferencia entre la temperatura de invierno y de verano no supera los 5 grados Celsius, o sea incluso puede ser incluso imperceptible, a eso me refiero. Pasa lo mismo con la lluvia, fíjense, se da en junio solamente, y si es que, para que ustedes se den cuenta. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un clima desértico, en donde el verano pareciera la estación seca, es durante casi todo el año prácticamente. Y eso es información que nos entregan los climogramas. Por eso son importantes, porque nos permiten comparar las zonas según su clima, según sus elementos, según sus factores del clima. Y todo esto gracias a las herramientas que nosotros utilizamos en la climatología para medir, obviamente, y clasificar el clima. Otras herramientas muy útiles en la medición del clima son el pluviómetro, que ustedes están viendo ahí, que es el que mide la cantidad de precipitaciones o de lluvia en un momento determinado. Lo que hace es captar la lluvia en esta especie de recipiente y va calculando obviamente la cantidad de milímetros que caen en un momento determinado. De hecho, así se miden las precipitaciones tanto en el día como en el mes y en el año. Cuánto va cayendo en un periodo determinado, y esto lo mide el pluviómetro. El higrómetro es otro elemento importante porque mide el porcentaje de humedad. Como dije hace un rato, la humedad es un elemento que altera mucho el clima o hace que su percepción sea de diferentes formas, ¿ya? Y el porcentaje de humedad se mide a través de este instrumento, el higrómetro, que es capaz de captar cuánta humedad hay en el ambiente y le asigna un porcentaje, y así podemos saber, obviamente, cuánto porcentaje de humedad hay en un área determinada. Otro instrumento importante es el barómetro, y el barómetro se encarga de medir la presión atmosférica. Hace un ratito yo les explicaba de que la atmósfera ejerce un peso sobre las personas, los seres vivos y también sobre los elementos del clima. Y de hecho una mayor presión atmosférica genera que haya días soleados, por ejemplo, y una menor presión atmosférica genera que haya lluvia. Ya, para poder determinar cuánta presión atmosférica se utiliza el barómetro, que también es este instrumento que se encarga de medir esto. Y lo utiliza mediante una escala que se llama los milibares o los heteropascales, que están viendo ustedes ahí, que fluctúan siempre entre los 980 y los 1040, que siempre es la presión más o menos que hay. Ya, esta es la escala. Generalmente, cuando la presión atmosférica es inferior a los 1010 heteropascales, ¿ya? O milibares, generalmente hay días lluviosos. ¿Ya? Y cuando es superior a los 1010 metropascales o milibares, los días son soleados. Por lo tanto, es una herramienta muy útil, porque te permite saber a través de la presión cómo va a estar el clima. De hecho, uno de los elementos más importantes que se utilizan en la meteorología para poder saber cómo va a estar el tiempo en un momento y en un lugar determinado. Y tan
importante es lo que mide un barómetro, que se pueden confeccionar mapas con sus datos. Y ahí tenemos, por ejemplo, lo que se conoce como el mapa sinóptico. El mapa sinóptico es lo que ustedes están viendo ahí. Cuando se da el tiempo era muy común antes mostrar los mapas sinópticos, ahora no se muestran mucho, porque lo que pasa es que la gente no lo entiende bien. Y yo creo que consideraron de que quizás no era importante, que a la gente le interesa si va a haber sol, si va a haber frío, si va a haber lluvia, y no el estado de la presión atmosférica. Pero fíjense bien de que si yo integro los datos de los barómetros, por ejemplo, si pongo barómetros en diferentes partes del mundo, puedo crear un mapa sinóptico, y de hecho es súper importante porque me permite predecir el clima de una forma muy importante. Fíjense bien de que aquí tenemos las zonas que tienen una A, ¿ya? Que son sectores donde existe una alta presión atmosférica. Y fíjense bien, incluso aquí te da los milibares o los heteropascales. Y eso nos da a entender que en estos sectores van a haber muchos días soleados y poca lluvia. A donde están las B, que son las bajas presiones, que son los frentes de frío, ya los frentes polares que vienen del polo sur y que vienen con una baja presión atmosférica, estos generalmente vienen con mucha nubosidad e incluso lluvia. Y estos son los responsables de repente que tengamos los temporales en invierno, que se dicen mucho. Entonces son zonas, por ejemplo, en donde va a haber mucha lluvia. Por lo tanto, todo esto se puede determinar solamente con la presión atmosférica y con la observación de las nubes. Por eso es que es súper importante el mapa sinóptico, y de hecho los meteorólogos eso es lo que ocupan para poder predecir el clima y saber cómo se vienen los temporales, si van a ser muy fuertes o si las altas presiones, por ejemplo los sectores donde hay mucha presión atmosférica, fíjense bien, van a provocar muchos días soleados. También se puede saber si va a haber mucho calor, mucha temperatura, ya por ejemplo, y nos permite saber un montón de cosas. Fíjense bien, y todo esto se puede sacar netamente con el trabajo de los barómetros y la elaboración de estos mapas, que son los mapas sinópticos. Y por ejemplo, este es un mapa sinóptico que saqué de la Dirección Meteorológica de Chile, y es la situación de presión atmosférica que ocurre un día viernes 17 de julio del 2020, ¿ya? Y nos da a entender, fíjense bien, de que en Chile viene un frente de baja presión, fíjense bien, que va a provocar mucha lluvia el día sábado, que en este momento está en el océano, pero que va a ir, por el efecto de los vientos, va a ir yendo hacia el norte, y que va a provocar lluvia, ¿ya? El día sábado, obviamente, siguiente. También nos da a entender que, por ejemplo, en el sector norte de Chile no hay lluvia porque hay sectores de alta presión que hacen, obviamente, de que estos frentes se vayan a otras direcciones o no lleguen tan al norte. Y por eso, de hecho, llueve más en la zona central y en el sur que en el norte de Chile, porque en el norte hay muchas altas presiones, o sea, muchos sectores donde la presión atmosférica es muy alta. Y ustedes lo pueden ver, fíjense, ahí están las escalas de hectopascales que nos dan dando a entender cómo se va dando esta situación. Pues fíjense, acá donde está donde se concentra la lluvia, la presión atmosférica de hecho es súper baja. Miren, incluso si nos vamos acá al extremo sur, a la Antártica, ya cerca del polo sur, las bajas presiones es lo que más hay. Muy pocos sectores de alta presión, por eso que hay mucha nieve y mucha lluvia, ya sea invierno o verano, si ustedes se dan cuenta, jóvenes. Y insisto, todo esto lo voy sacando. Nótese aquí quitar los paralelos y los meridianos que nos van indicando la posición, y ahí yo puedo saber exactamente en qué punto hay altas presiones y bajas presiones. Vamos integrando todo lo que les he enseñado en estos videos, y fíjense bien de que todo está aquí sin mayor problema. Generalmente el organismo que trabaja muy bien con el tema de los climas es la Armada de Chile, la Marina ya de nuestro país. Ellos son los que más trabajan con el tema del clima, porque como ellos se mueven mucho por el océano, necesitan saber con exactitud cómo se va a comportar el clima para evitar obviamente catástrofes, hundimientos de barco, tempestades. Entonces es súper importante esto. De hecho, las rutas se van trazando según cómo se va viendo el clima. Por ejemplo, si yo voy en un barco, de repente si voy a otro continente, ¿para qué voy a ir por la orilla de Chile? Si hay un centro de baja presión, mejor me voy por acá, donde quizá el clima está mejor, pues quizá hay más días soleados, hay menos oleaje. Fíjense, con eso yo puedo sacar exactamente todo. Ahora, también nosotros podemos adivinar las estaciones del año con las presiones atmosféricas. Esto nos da a entender, esta carta sinóptica o mapa sinóptico nos dice inmediatamente que estamos en invierno. ¿Por qué? Porque los frentes de baja presión atmosférica pasan desde el sol, nacen del polo sur, avanzan y llegan a la zona central de Chile, provocando grandes lluvias en invierno. A veces incluso llegan más arriba y llueve también en el norte de Chile, ¿ya? A pesar de que es más complejo, pero ocurre mucho. Y en el sector del sur de Chile no para de llover, de hecho, en todo el invierno, porque los frentes van pasando y pasando y pasando. Y en el verano esto es distinto. ¿Por qué no llueve tanto? Porque si ustedes ven aquí hay como un sector de alta presión atmosférica, ¿ya? Acá, súper grande. Esto se conoce como el anticiclón del Pacífico. Y este anticiclón ya en verano se traslada más hacia el sur. Se coloca, por ejemplo, cerca de Chile y se ubica, por ejemplo, por esta área. Y eso evita
de que los frentes de baja presión que vienen con lluvia desde el polo sur lleguen a Chile. Entonces cuando, por ejemplo, esto baja ya en verano, estos frentes en vez de llegar a Chile como que se desvían y se van obviamente a otras direcciones. Es como una especie de barrera. Este es el anticiclón del Pacífico. Más adelante voy a explicar esto con más detalle. Pero quiero que entiendan la diferencia entre lo que es invierno y verano a través de presiones atmosféricas y qué tan importantes son. La gente las subestima mucho, pero no, nos sirven de gran forma para poder entender cómo se desarrollan los climas y sobre todo para entender el tiempo de una zona y una área determinada en un momento específico. Las dos últimas herramientas que vamos a ir viendo ya de medición climatológica son la veleta y el anemómetro. Los voy a ver juntos porque trabajan en conjunto. La veleta y el anemómetro miden el viento, ¿ya? Y los dos se dedican a diferentes funciones. La veleta, por ejemplo, indica la dirección del viento y se coordina con los puntos cardinales. La veleta nos permite saber hasta dónde sopla el viento. Si va para el norte, si va para el sur, si va para el este o el oeste. Muy importante de repente para entender ciertos climas, muy utilizada la navegación del mar en los tiempos antiguos porque se aprovechaban estos vientos para mover los barcos a vela, pero la veleta nos indica eso, hacia dónde va el viento, la dirección en sí. Y el anemómetro ya indica la velocidad del viento y la mide en kilómetros por hora a través de estas como ollitas, por decirlo así, cacerolas, que van girando y a medida que más rápido se van moviendo por acción del viento, más velocidad hay y así uno puede saber cómo se está comportando el viento, si va a soplar fuerte, si viene con mucha temperatura y no deja de ser menor, porque por ejemplo, para que ustedes sepan, un viento de 80 kilómetros por hora puede volar el techo de una casa si está mal puesto y un viento de 100 kilómetros por hora te puede botar del suelo. O sea, tú vas caminando y ese viento te bota y de hecho hay por ejemplo a veces vientos de 120 que te pueden hacer rodar por la calle. Entonces no es menor el hecho de calcular la velocidad del viento porque afecta fuertemente al desarrollo de la vida humana. Y bien, pues terminando un poquito ya todo este contenido que hemos visto durante esta clase, ¿qué podemos decir de las herramientas o los instrumentos de medición climática? Bueno, que es lo más importante de todo, porque yo no puedo saber cuáles son los elementos del clima o los factores o no puedo entender un clima si no tengo la herramienta tangible que me permita obtener los datos necesarios. Por lo tanto, todas estas herramientas son súper útiles, súper válidas. Ahora, por si acaso, para poder entender el clima o predecir, o por ejemplo, saber cuál es el tiempo, ya el tiempo atmosférico de un área, no es necesario ser un meteorólogo. Ya la meteorología es una ciencia súper seria, tiene una carrera y se estudia y hay mucha investigación sobre eso. Pero si tú quieres saber cómo funciona el clima, solamente necesitas tener acceso a las herramientas del clima y obtener los datos. Y tú entendiendo cómo funcionan los datos, integrando también el tema de los elementos y factores del clima, tú puedes ser tu propio meteorólogo y tú puedes entender cómo se va a dar el clima. Claro, no es difícil, de hecho, para que ustedes sepan. En internet, por ejemplo, ustedes constantemente pueden revisar, buscar ahí, por ejemplo, cómo está la presión atmosférica de Chile, o cómo va a estar, por ejemplo, la humedad o la lluvia, y están los datos todos en internet, y tú teniendo esos datos puedes tener acceso y sacar y obtener todo lo que tú necesitas. Así que es súper importante de repente revisar si tú quieres saber algo y está. De hecho, Chile tiene una muy buen sitio ya de lo que es el tiempo atmosférico, que es la Dirección Meteorológica de Chile, que trabaja mucho con la Armada de Chile y que te dan todos estos datos obviamente en tiempo real. Es súper útil. Así que si tú quieres saber el tiempo, está a un clic de distancia, por si acaso. No es que esté recomendando la página, pero es que si tú quieres saber, la información está ahí, solamente tienes que ir a buscarla, colocar en Google y tener acceso a todas estas herramientas. Ahora, igual hay algo romántico en tenerlas. Por ejemplo, yo tengo un higrómetro, ¿ya? Y tengo termómetro en mi casa en grados Celsius y grados Fahrenheit, y es interesante ver cómo tú puedes comprender el clima de tu entorno con esta herramienta. Yo, por ejemplo, sé cuando el calor se va a sentir, por ejemplo, seco o se va a sentir de una forma húmeda o ahogante porque tengo un higrómetro en mi casa, entonces yo mido la humedad y digo, ya va a estar de esta forma. De hecho, me encantaría tener un barómetro porque el barómetro te mide la presión atmosférica, como yo lo dije, y te permite saber perfectamente si va a llover o no. De hecho, es como un instrumento súper importante. Así que si alguien tiene un barómetro aquí, por favor, que me lo regale. O me lo venda, pero no muy caro. No, estoy bromeando. Pero el punto es, o sea, con los instrumentos necesarios tú puedes obtener todos los datos necesarios para predecir el clima y ser tu propio meteorólogo. Y ¿saben qué? Es súper interesante. Cuando uno se engancha, como que la cosa se da. Ahora, quiero hacer un punto especial. Porque de repente tampoco es necesario tener los instrumentos. Por ejemplo, en el sector rural mucha gente sabe cómo se va a manifestar el clima solamente con la observación del paisaje o la observación de los animales, ¿ya? O de repente con el comportamiento de ciertas cosas que están en sus terrenos.
Y fíjense bien de que este conocimiento no es desconocido y tampoco es desacertado, porque como la geografía se basa mucho en la observación, ¿ya? Y en el estudio y en el constante estar mirando cómo se dan las cosas, estos conocimientos yo no los desconozco para nada. De hecho, tú puedes entenderlos de repente. Hay unos dichos que de repente dicen, por ejemplo, norte claro, sur oscuro, aguacero seguro. Y saben que no es tan desacertado, aunque siempre la herramienta y el instrumento va a ser lo mejor. Pero lo que me refiero es de que la percepción tampoco es algo equívoco, ¿ya? No, tampoco tenemos que desestimarlo. Solo que el porcentaje de acertar cuando yo quiera ver el tiempo atmosférico quizás no sea tan exacto, a menos que yo ocupe un instrumento de medición del clima, ya como un pluviómetro, un anemómetro, una veleta. Las veletas son súper bonitas, de hecho, también me gustaría tener una, estoy buscando una también. Porque en serio, o sea, yo con esto puedo entender cómo funciona el clima y saber cómo funciona y es muy interesante. Yo les invito a que se motiven. Es una ciencia muy bonita, muy interesante ya y que te entrega mucha información que de repente es súper útil para las cosas de uno. Si yo quiero ir a jugar a la pelota, por ejemplo, y va a llover, me evito el problema. Si yo quiero salir a cierta parte del país, viajar y va a haber un temporal, me lo evito y viajo a otra parte. Hay tantas cosas que yo puedo hacer simplemente con el estudio del clima, así que los invito y los recomiendo de que lo que han aprendido en esta clase lo integren, lo usen, porque en realidad hay muchas cosas que pueden cambiar, no tantas, pero no dejan de ser interesantes. Bueno, y con esto vamos terminando ya esta clase. Como siempre quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito a este canal. Al momento de este video estamos ya en 202 suscriptores, superamos la barrera de los 200. Ustedes dirán, pero qué poco. Pero para mí es un número importante porque siendo este un canal educativo son buenas cifras. Si fuera un canal de gameplay, de videojuegos o de otro tema quizás que es más popular en YouTube, ya sí, no me jactaría o no diría nada respecto a eso. Pero un canal de clases de historia y geografía, entonces digo, no, ya, es buen número. Además, toda la gente que se ha suscrito yo creo que también valora mucho lo que estamos haciendo aquí en el canal. Así que por eso mismo yo les agradezco a todos los suscriptores y invito por favor que recomienden estos videos a las personas y que también se suscriban. Por favor también les pido, alguna gente lo está haciendo y se agradece enormemente, pero necesito que les den like a los videos, ¿ya? No por un tema de popularidad, sino de que YouTube... cuando tú le das like a un video, YouTube como que dice, el video es bueno, entonces va a compartirlo con otras personas. Entonces, mientras más like tiene, YouTube como que dice, ya este video tira para arriba y lo recomienda, lo pone en las páginas de inicio y en otras partes. Y eso es lo que yo quiero que estos videos simplemente se queden en un sitio, sino que traten de ir a todos los lugares posibles, porque la idea es educar a toda la gente con respecto a lo que yo estoy haciendo aquí en mis clases. Entonces por eso, por favor, deje su like. Yo sé que es quizás tedioso, pero hágalo, ¿sí? Un clic ahí y ustedes no saben cuánto me ayudan con respecto a los videos que se están haciendo, ¿ya? Así que igual de todas formas yo agradezco a todos los suscriptores, insisto, y a cada like. Compartan los videos, insisto, por favor, y los recomienden con sus amigos o con la gente que les pueda servir. Con el tiempo yo voy haciendo videos para más niveles, ¿ya? Ahora estoy ciñéndome a 2 niveles en específico por un tema de mi trabajo. Pero ya después terminada la pandemia, la idea mía es mantener vivo este canal y seguir haciendo videos para otros temas y otros contenidos. Ya quiero expandirlo. Por mientras estoy aquí en esto. Pero por favor, mantengan su apoyo porque mientras mantengan su apoyo yo puedo hacer más cosas con el canal. Así que por favor les pido eso. Toda consulta, ya que ustedes tengan, por favor, que no hayan entendido de esta clase, por ejemplo, la pueden dejar en la caja de comentarios, ¿ya? Y si no, escriben por favor al siguiente correo que les estoy mostrando arriba. Ahí yo recibo y contesto. Por favor, tómense el tiempo. Si algo no entienden, pregunten. Yo no puedo ser adivino y si ustedes algo no se me entendió o cualquier cosa, por favor, necesito que me lo digan. Yo respondo, ningún problema. Hasta puedo hacer un video de pregunta y respuesta. No tengo problema. Así que, por favor, tómense eso.
ya, no sea amarrete. Para ir terminando el video, como estamos en contexto de pandemia, perdón, el consejo de siempre, ya, por favor, usen mascarilla, laven sus manos después de regresar de un sitio, su cara también. Por favor, cuiden de sus familias, ya, no salgan a menos que sea necesario. Cuídense, por favor, tengan cuidado con la distancia y por favor que estén muy bien. Les deseo lo mejor y nos vemos. En realidad, no, mejor dicho, hagámoslo bien. Y nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien.